pudiesen haber desencadenado lo que es esa tristeza, pero realmente por muchos años no pude point out algo en particular que provocó esos sentimientos tan profundos. Luego, en el 2005, yo entrego mi vida a Jesús, lo conozco, se convierte en mi Salvador, en mi Señor, y ha sido un proceso, ¿verdad?, en el que Él ha ido sanando mis emociones, que Él me ha ayudado a desenredar mis emociones con el paso de los años. Y en el 2020 recuerdo, justo después de que la pandemia comenzó, comencé a experimentar ansiedad por primera vez en mi vida. Comencé a sentir mi pecho muy apretado, comencé a sentir muchas emociones que llegaban a mí que no entendía de dónde venían. Entonces, en estos pasados 5 años ha sido un proceso de transformación donde Dios me ha llevado a entender que no tengo que pelear ni huir de esas emociones, sino que Él con su perfecto amor me enseña a desenredarlas. Y ese es el tema de esta noche, desenreda tus emociones. Y me encantaría, en el primer slide van a ver una pregunta, y esa pregunta es, ¿alguna vez has tenido una reacción dramática, una reacción fuerte a un evento sencillo? Y es importante que sepamos que siempre que esas reacciones se presentan, no son porque sí, siempre tienen una razón de ser y siempre hay algo debajo de esas emociones fuertes. Muchas veces nosotros no entendemos por qué se cayó un vaso en la casa del niño, sin querer lo tumbó y tú reaccionas de una forma explosiva y tú dices, si es un solo vaso, si era hasta de plástico, lo que se viró fue agua y tú dices, ¿por qué yo llego de 0 a 100 tan rápido? Y en el próximo slide vamos a ver que dice, ¿verdad? Que nosotros vivimos en un mundo en el cual muchas veces no tenemos ese espacio para, para expresar nuestras emociones, para permitirnos sentirlas. Sin embargo, las emociones que nosotros representamos, que salen, que florecen, siempre cuentan una historia de algo que está sucediendo en nuestro corazón, muchas veces sin resolución. Y esas son emociones que requieren nuestra atención. Y yo he sido testigo de que hay muchas veces que nosotros vivimos en espacios donde hay elefantes en el cuarto que no atendemos, que por mucho tiempo los ignoramos, pero eso realmente nunca nos va a llevar a un buen lugar. ¿Y en por qué reaccionamos así? Bueno, pues muchas veces reaccionamos así. ¿Por qué? Porque no hemos tenido el espacio para procesar saludablemente esas emociones. Y en el próximo slide van a ver, ¿verdad? A veces cuando nosotros reaccionamos, tiramos una puerta del cuarto en un momento acalorado que estuviste con tus padres o dijiste esas palabras que ofendieron a tu pareja o quizás dijiste una mentira que ni tan siquiera sabes ni por qué la dijiste. Cuando terminaste de hablar, tú dijiste, no entiendo por qué lo dije ni por qué fue lo que pasó. Pues la respuesta ante esa pregunta, ¿por qué reaccionamos así? Es porque hay mucho, a veces demasiado, debajo de las emociones que expresamos. Y ese es el punto medular. A través de la vida, como vivimos en una cultura que no nos permite sentir, que no nos permite expresar, cómo realmente nos sentimos, lo que nosotros hacemos es que simple y sencillamente nos encerramos y comenzamos a meter debajo de una pequeña alfombra todas esas emociones, pero somos tan ilusas porque esa alfombra en algún momento hará un bulto que será visible y un bulto con el que te vas a tropezar. Y la verdad es que, honestamente, a menos de que no tomes la decisión consciente de levantar esa alfombra y empezar a sacar todo lo que hay ahí debajo, muchas veces eso lo que va a hacer es continuar lastimando nuestra autoestima, lastimando nuestra identidad en Cristo. Y no demostramos emoción en el próximo slide. ¿Por qué? Porque a nosotros no nos gusta sentirnos fuera de control.
Nuestra mente sabe que no se quiere sentir descontrolada, por lo tanto, no expresa las emociones. Tu mente ataca las emociones como tu cuerpo ataca un virus. Las comprime para que tú no te afectes, para que tú no lo sientas. Esa es la tarea principal de nuestro sistema inmunológico, ¿verdad? Coger esos virus que entran a nuestro cuerpo y comprimirlos para que no hagan un daño más grande del que ya están haciendo. Y tu mente toma esas emociones y como las identifica como posibles amenazas para ti, para tu corazón, para tu cuerpo, pues las comprime. Entonces la empieza a hacer como como si fuese cuando tú vas a un sitio de estos de chatarra, que le empiezan a comprimir la chatarra a un nivel que la aplasta, que tú dices, ¿cómo eso en algún momento de la vida era un carro? Las empieza a comprimir, pero lo que tú no sabes es que quizás 10 carros no hacen diferencia, pero cuando hay cientos y cientos de carros unos encima de otros, se convierte en un grave problema. Y en el próximo slide vamos a ver que las emociones son una alerta. No debemos negarlas, no debemos ignorarlas. Ellas son una bandera de advertencia que nos dice, hay algo que está pasando en tu corazón, hay algo que está pasando en tu interior. Y si tú estás pasando hoy por algo similar, tengo que decirte que tienes tus emociones enredadas y que ellas te están tratando de comunicar algo. Pero ¿qué pasa? Cuando tú estás enfrentando esas emociones tan fuertes, se comienzan a despertar miedos, pero esos miedos responden siempre a cosas que sucedieron en el pasado. Y en el próximo slide vamos a ver que muchas veces existe el miedo detrás del miedo. Nuestra respuesta humana ante un evento como que traumático siempre son tres. Y tú muy probablemente hoy te puedas identificar en una de esas tres. Tú o fight, flight o freeze. Esas son las tres F. En español, o peleas, o te vas, huyes, o te frizas. En mi experiencia personal, a veces me pasan las tres, pero por lo general me friso ante situaciones difíciles. Y eso lo hace, como mi terapista dice, mi cerebro para evitar que mi cuerpo dé un shutdown automático. Él mismo se autoprotege. Y nuestro cuerpo toma esta respuesta para protegerse, para no experimentar esa emoción de golpe y para poder resistir el evento o emoción que está enfrentando, porque muchas veces es tan fuerte. El miedo siempre te va a hacer tomar una de estas tres opciones. O vas a pelear, o vas a volar, o vas a huir. Te vas a frizar. Y la respuesta al miedo siempre levanta estos famosos triggers del pasado. Te sucedió un evento que de momento te recordó cómo te hizo sentir un evento cuando eras pequeña. Cuando yo era pequeña, yo tuve varios eventos en los cuales me sentí que la gente se iba y no, y me abandonaban, ¿verdad? Como que, pero no era un abandono real, era un sentimiento de, por ejemplo, yo tenía una tía que siempre me decía, a tal hora, tal día te voy a ir a buscar. Ella nunca llegaba. Y era bien fuerte porque yo era una niña de 9, 10 años que después, al cabo de los años, me tocó enfrentar estos procesos sabiendo de que ella quizás se le complicó. Yo he aprendido de adulta a llenar el blanco con lo mejor. La gente tiene situaciones, la vida pasa, hay cosas que suceden, pero una niña de 9, 10 años no tenía la suficiente madurez para procesar eso en aquel momento. Se me hacía muy difícil entender porque esta persona, que es una figura de autoridad en mi vida, no está cumpliendo su palabra.
So, al cabo de los años yo me di cuenta que eso era un trigger para mí cuando la gente me decía que iba a hacer algo y no lo hacía. Entonces me levantaba, aunque uno piensa que son cosas sencillas, cosas simples, cosas que verdaderamente, ay, eso no tiene nada que ver, eso ya pasó, siempre dejan rastro en nuestra vida. Esos eventos que en algún momento pudieron ser traumáticos. También tuve una experiencia en la cual yo tengo dos hijos, una niña de 12 y un niño de 7. Andrea, cuando tenía 1 año y 8 meses, comenzó a enfrentar un problema respiratorio que la llevó al hospital, y al día de estar en el hospital me dijeron, mamá, la situación está tan y tan complicada que la tenemos que pasar a NICU, a PICU, a intensivo. Fue una situación súper traumática. En el hospital donde estábamos no había cuidado intensivo, nos tuvieron que trasladar en una ambulancia a otro hospital. Y yo decía, esto es como una pesadilla todo lo que está pasando. So, cada vez que, después de que yo enfrenté ese momento, me ha costado años de mi vida, 10, 9 años de mi vida, entender que la vida de mi hijo está en las manos del Señor. Que cada vez que se enfermen mis hijos no tengo que alarmarme al punto que piense que vamos a llegar nuevamente al hospital. Pero ha sido un proceso de aprender a confiar, aprender a rendir esas cosas, esas emociones que se levantan, porque como te dije ahorita, las emociones siempre están contando una historia, siempre te están alertando de algo que hay dentro de tu corazón que no ha sido resuelto y que necesita resolución. Y esos triggers, ¿qué hacen? Te llevan a pelear, te llevan a huir o te llevan a frizarte. Quizás tú estás escuchando esto y te vienen momentos a tu mente de momentos en los que te frizaste, momentos en los que peleaste, momentos en los que volaste y huiste de la situación. Pero luego vamos a ver que ninguna de estas tres opciones es la correcta. Y en el próximo slide vamos a ver, ¿verdad?, que las emociones no piden permiso. Y esto es una opinión muy poco popular. Las emociones no existen para ser arregladas, las emociones existen para sentirlas. Y a veces esto nos da un poquito de temor. ¿Y por qué digo que es popular? Porque que no es popular, porque como te dije al principio, mucha de la cultura nos enseña a no mostrarnos tal y como somos, a ponernos máscara, a vivir de apariencia, a vivir como muchos cristianos. Yo estoy pasándola fatal, pero estamos en gloria para el Cristo de la gloria y de victoria en victoria, y no hay espacio para estar mal. A veces tenemos que entender que está bien no estar bien. Jesús nos encuentra donde estamos, pero nunca nos deja como estamos. Así que tenemos que tener el espacio para que Dios y su poder se manifiesten. Imagínate un mundo sin emociones. En el próximo slide lo vamos a ver. Y muchas veces esas emociones, por un momento, date la oportunidad de pensarlo. Imagínate un mundo donde nazca un bebé y la gente no tenga ninguna expresión facial, donde te gradúes de la universidad y nadie te felicite, o nadie te celebre. Imagínate cuando compras tu primera casa y estás neutral, como que esto era una meta, pero no te emociona. Imagínate un mundo sin emoción. Es bien aburrido, bien raro, bien distante a nuestra realidad. Y esas emociones son ese dolor de barriga que me dio ahorita antes de esta presentación, esa incomodidad cada vez que te toca hablar en público, cada vez que te toca predicar, en mi caso, en la iglesia, o cuando me toca hablarle a un grupo de mujeres, o esa emoción que tú sientes cuando se te aprieta el pecho porque el nene se cayó, porque tienes que salir corriendo ahora para el hospital, porque de repente hubo un evento, de momento se fue la luz otra vez en tu casa, aquí los que vivimos aquí en Puerto Rico, y el pecho se te aprieta y te acuerdas al trauma de María, que no hubo luz como por 6 meses en Puerto Rico. E imagínate un mundo sin esas emociones cuando te dan una noticia triste y los ojos se te aguan y sientes ese ardor. Esas son las emociones que nosotros experimentamos. Hay unas simples, pero hay unas aún más complejas. Y expresar
emoción, en el próximo slide lo vamos a ver, no es un sinónimo de debilidad. Eso es lo que el mundo nos ha hecho creer, lo que la cultura nos ha hecho creer. Nosotros fuimos diseñados para sentir. Nuestro mismo Dios experimentó todas las emociones que tú te puedas imaginar. Y fuimos diseñados para sentir porque fuimos creados por un Dios creador. Dios cuida de tu alma, Dios cuida de tu cuerpo, pero también Él cuida de tu mente mientras tú aprendes a expresar tus emociones. Y quisiera leerle en Mateo 6, versículos 31 y 33. Después puedes, si lo anotas, lo buscas. Así que no se preocupen por todo esto, por todo eso diciendo qué comeremos o qué beberemos, qué ropa nos pondremos. Esas cosas dominan el pensamiento de los incrédulos, pero su Padre Celestial ya conoce todas sus necesidades. Busquen el reino de Dios por encima de lo demás y lleven una vida justa y Él les dará todo lo que necesitan. A medida que nosotros aprendemos a expresar nuestras emociones, Dios se ocupa de nosotros. A veces sentimos emoción porque no sabemos cómo vamos a sobrevivir hasta el próximo mes o cómo la compra nos va a dar o si vamos a conseguir ese nuevo trabajo que necesitamos o si nuestros hijos van a pasar el grado. Hay tantas emociones que verdaderamente despiertan y más a nosotros como mujeres porque nosotros somos seres muy emocionales que sentimos fuerte. Entonces, a la vez que vamos experimentando el conocer cómo nosotros podemos expresar estas emociones sin vernos como débiles, sin vernos que esto, no, la vulnerabilidad, yo he aprendido que es un superpoder. Nosotros no conectamos a través de nuestras fortalezas, nosotros conectamos a través de nuestras debilidades. Y tenemos que entender que el mismo Dios nos dijo, no se preocupen por estas cosas, no dejen que estas cosas les dominen el pensamiento. Búsquenme a mí primero y yo me voy a encargar de ustedes. Y cuando expresamos una emoción, es la perfecta oportunidad para volver a Jesús una y otra vez. Y quiero leerles esto que está en Mateos 11, versículo 28 al 30. Luego Jesús le dijo, vengan a mí todos los que están trabajados y cansados y que llevan cargas pesadas. Yo les daré descanso. Pónganse mi yugo. Déjenme enseñarles porque yo soy humilde y tierno de corazón y encontrarán descanso para sus almas. Pues mi yugo es fácil de llevar y mi carga que les doy es liviana. Cuando nosotros tenemos esa oportunidad de aprender a no ocultar la emoción y podemos expresársela a Jesús tal y como nosotros la sentimos, podemos confesarla delante de nuestro Padre, podemos decirle, ¿sabes qué? Así me siento, así estoy, no sé qué va a pasar con mi vida, no sé qué me espera en el mañana, pero quiero confiar en ti. Esas emociones lo que hacen es devolvernos a los pies de Jesús. Y quiero continuar, ¿verdad? Diciéndoles que nuestro Dios te entiende. En el próximo slide, Él mismo experimentó alegría. En el momento que creó todo, en Génesis 1:31, dice así, entonces Dios miró todo lo que había hecho y vio que era muy bueno. Y pasó la tarde y llegó la mañana y así se cumplió el sexto día. O sea, el mismo Dios desde el comienzo él está experimentando emoción. ¿Qué nos hace pensar a nosotros que nosotros no hemos sido diseñados para experimentar también emociones? Pero también ese mismo Dios que experimentó alegría en todo lo que había creado, experimenta la decepción cuando su máxima creación le da la espalda. Cuando su máxima creación, a él le toca decirle, pues sabes qué, no te voy a destruir, él lo amó tanto que los vistió y les permitió continuar con su vida, pero él experimentó la decepción de que la misma creación que él había creado le dio la espalda. Y es así como nuestro Dios es paciente y es compasivo, y lo vamos a ver en el próximo slide. Su amor radical por nosotros fue lo que provocó, exactamente eso fue lo que hizo, que Él enviara a su único hijo a la tierra. Y eso lo podemos ver en Juan 3:16, cuando dice, pues Dios amó tanto al mundo que dio a su único hijo para que todo que crea en Él
no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios es un Dios paciente, Dios es un Dios amoroso, Dios es un Dios compasivo. Y Él no tuvo, ni tan siquiera retuvo a su Hijo, porque nos amó tanto. Él experimentó ese sentimiento de querer tener una relación correcta con nosotros, darnos la oportunidad a nosotros de tener nuevamente una conexión con Él, que Él envió a su Hijo para que repavimentara el camino de camino a casa. Y es increíble tú pensar, pero si Dios siendo Dios y yo siendo quien soy, Él me miró y Él me escogió y Él me da una oportunidad de regresar a casa, ¿cómo yo no voy a pensar que yo no voy a experimentar todas las emociones? Y quiero leerte el Salmo 103, versículo 8, que dice, el Señor es compasivo y misericordioso, es lento para enojarse y está lleno de amor inagotable. Entonces, cuando yo veo eso, es lento para enojarse, no significa que Él no se enoja. Él también siente esa emoción, pero Él es tan lento para enojarse que yo quiero aprender a ser más como Él. Quiero aprender a tener ese amor inagotable aun cuando enfrente los momentos más difíciles de mi vida. Y así mismo, como Dios, tú puedes ver que tiene esas emociones. Jesús también experimentó emociones. Y en el próximo slide vamos a ver, ¿verdad? Que Jesús, en el momento más duro de él, donde él está en el Getsemaní, él estaba ahí pidiéndole a su padre que si había una oportunidad, alguna forma, alguna ruta alterna que él pudiera proveer para que él no enfrentara la cruz. Pero él estaba claro que él quería hacer la voluntad de su padre. Y que él estaba claro a lo que él había enviado. ¿Tú te crees que él no tenía todo el poder, toda la autoridad para soportar la cruz? Pero este momento yo siento que está registrado para dejarnos la evidencia de que las emociones son reales y que no debemos negarlas. Dice que Jesús estando allí, Jesús estaba sangrando, sudando sangre hasta por la frente, porque me imagino que era un momento de tanto estrés, de tanta vulnerabilidad. Él sabía para lo que él iba, él sabía lo que él puso su nombre en el documento, él estaba claro de hacia dónde es que esto iba a terminar, pero él quiso dar espacio a que tú y yo supiéramos, seres finitos, imperfectos, que íbamos a tener la necesidad de reconocer nuestra necesidad de Cristo. Entonces, darle esa oportunidad, ese espacio a que esa emoción pueda comenzar a aflorarse y no la vamos a expresar para dejarla ahí, la vamos a expresar porque con ese amor inagotable de Dios, Él nos va a ayudar a desenredarla. Y las emociones tienen un propósito. Y en el próximo slide lo vamos a ver y dice que muchas de las veces que nosotros no nos atrevemos a expresar una emoción es porque la cultura nos ha formado en cierta manera que que la expresión de una emoción es un pecado. Sin embargo, hoy estamos aprendiendo que ellas no son malas. El problema está en cuando tú expresas la emoción, cómo ella se desemboca en una acción y cómo eso puede crear una distorsión. Y en Efesios 4:26 al 27 dice así, además, no pequen al dejar que el enojo los controle. No permitan que el sol se ponga mientras siguen enojados, porque el enojo le da el espacio al diablo. Esto no tiene frosting, esto es completamente bizcocho. Esto es la verdad. No puedes negar tus emociones, la misma Biblia te lo está diciendo. No pequen al dejar que el enojo los controle. No es que no vas a experimentar el enojo, no es que no vas a experimentar la frustración, no es que no vas a experimentar el dolor, no es que no vas a experimentar, el mismo Jesús lo dijo, en el mundo vas a tener dificultades, problemas, situaciones, complicaciones, días difíciles, pero si él lo hubiese dejado ahí, hubiese sido bien desesperanzador. Pero lo que él dijo después nos ayuda a nosotros también a vencer y es que, pero confíen en mí porque yo vencí. Entonces eso nos da a nosotros
la apertura y la claridad de que la vida no va a ser color de rosa, que nosotros vamos a tener de muchos momentos en los cuales nuestras emociones van a estar enredadas. El detalle y la diferencia está en dónde tú tienes puesta tu esperanza, en dónde tú tienes puesta tu confianza y a dónde debes llevar esas emociones para que puedan ser verdaderamente desenredadas. Y son el único lugar seguro para llevarla es a los pies de Jesús. Y las emociones añaden textura y añaden variedad a nuestra vida. Y luego lo vas a ver en el próximo slide. Me encanta porque muchas veces el miedo nos permite discernir. Le tenemos tanto terror a experimentar miedo ante una decisión que vamos a enfrentar, pero el miedo nos permite discernir el camino correcto que debemos tomar. Muchas veces nosotros como seguidoras de Jesús, como creyentes, tomamos la decisión de erradicar el miedo de nuestra vida. La misma palabra dice, echamos fuera todo temor, ¿verdad? El perfecto amor echa fuera todo temor. Pero la verdad es que el miedo lo que muchas veces es tú lo experimentas, ¿verdad? Pero ese miedo no te debe dejar en oscuridad. Te debe dar la oportunidad de tú discernir bien, orar y pedirle al Señor dirección, al Espíritu Santo, qué camino yo debo tomar. La culpa muchas veces da paso y oportunidad a que el arrepentimiento, que es un cambio de mentalidad, pueda cambiarnos de dirección. Literalmente la palabra arrepentimiento viene de la palabra metanoia, y metanoia literalmente es un cambio de dirección. So, el Señor, a través de momentos que nosotros sentimos esa culpa, no nos deja ahí, nos dice, si tú te arrepientes, si tú pones tu confianza en mí, yo te doy la oportunidad de redireccionar tu vida, de cambiar de rumbo. Yo leí hace poco que cuando un piloto de avión, cambia la trayectoria del avión a 3 grados nada más, llega a un destino totalmente diferente. A veces pensamos que tenemos que hacer grandes cambios, sobrenaturales cambios en nuestra vida para ver diferencia, pero a veces son esos pequeños cambios que producen los pequeños milagros que luego dan un fruto que nos ayuda a verdaderamente experimentar la libertad y la sanidad que el mismo Dios desea para nosotros. La alegría resulta en gratitud. El coraje es una herramienta para luchar muchas veces en contra de la injusticia y la tristeza nos recuerda la necesidad de consuelo. Las emociones van a revelar la necesidad de vivir en una cercanía con nuestro Dios y la necesidad de su cuidado, porque la verdad es que nosotros sin Él no somos nada y revelan cuánto necesitamos a un Salvador y nos deja saber que Él nos entiende. Y en el próximo slide, Dios desea que la emoción te lleve a sus pies. No podemos vivir escondiéndola, no podemos vivir evadiéndola. Tenemos que vivir rindiendo esas emociones. Va a ser la única manera en la que nosotros vamos a poder vencerlas, vamos a poder desenredarlas, vamos a aprender a manejarlas. Y hay 3 formas de evadir las emociones y quiero compartirlas contigo. Está en el próximo slide. Dice, son 3 C para que te las lleves. Hoy te llevaste las 3 F de ahorita, de las formas en las que respondemos, y las 3 C, que son las formas de evadir este tipo de emociones. Y muchas veces queremos controlarlas. Queremos hacer lo que sea necesario para no salirnos de control, para no vernos totalmente a lo loco, y empezamos a controlar las situaciones y vamos a hacer cueste lo que cueste. El segundo método es el coping, quizás lo has escuchado, en español no suena muy bonito, es afrontar el mecanismo de que, este es un mecanismo que se usa cuando tú estás experimentando ansiedad para manejar el estrés, para bajar tus niveles, para que esas emociones negativas las puedas manejar. Y el otro es cubrir. Ocultamos lo que sentimos para no exponer el temor o cómo nosotros reaccionamos ante la situación, pues mejor lo cubrimos. Y en el próximo slide vamos a ver que la primera es el control, ¿verdad? Y el control, cuando controlamos, perdemos la visibilidad de nuestra necesidad de Dios. El control nos va a destruir. Cuando tratamos de controlar las cosas, lo que hace es literalmente tumba todos nuestros mecanismos, nuestro sistema operativo
porque controlar nuestras emociones nunca ha sido el gol. Sanarlas es el gol. Nosotros necesitamos entender que Dios no desea que nosotros los controlemos. De hecho, el control es una ilusión. Nosotros no tenemos el control de absolutamente nada en nuestra vida. Sin embargo, a veces pensamos que lo tenemos. Y la próxima es el coping. Y el coping es todo lo que nosotros utilizamos, esas formas de decompresionarnos. Todas necesitamos una forma de decompresionar. Yo sé, a mí me pasa. A veces necesito, después de todo un día como mamá, sentarme 10 minutos sin interrupciones simplemente a scroll down en mi celular. O a veces darme un baño largo, aunque esté así pegada a la pared y simplemente ahí, sin que nadie me hable, sin que nadie me esté pidiendo agua, o amárrame los zapatos, o no encuentro el libro, yo saber que tengo ese espacio. Pero a veces esas formas de decompresionarnos lo que hacen es, en vez de solamente distraer nuestra mente, se convierten eventualmente en hábitos que luego nos llevan a una adicción que si no la identificamos a tiempo y la trabajamos a tiempo, puede causar mucho daño colateral en nuestra vida. Una película más, una compra más, una cerveza, una copa de vino más, solo lo que nos va a ofrecer es una satisfacción momentánea, temporera. No debemos escapar, no debemos pelear contra nuestras emociones, debemos reconciliarlas. Y el último método es cubrir. Y a veces pensamos que mientras más ocultemos las cosas, mejor será, pero esto es todo lo contrario. La realidad es que cubrirlo va a ser aún peor. Y cuando nos mantenemos aislados, ese es el justo lugar en el que el enemigo nos quiere, solas, vulnerables, a la intemperie. Así somos presa fácil, presa fácil. Tenemos que tenemos que otros entren a nuestras tormentas internas, y nos ayuda a pensar que nadie se está dando cuenta de lo que está pasando. Tenemos miedo a que la gente se entere a cómo verdaderamente estamos, por lo tanto cubrimos, y como les decía ahorita, nos ponemos máscara y pretendemos que todo está bien. Y algo bien importante que me gustaría que te llevara esta noche es que no tienes que andar por ahí diciéndole a todo el mundo qué es lo que te está pasando, pero tienes que decirle a alguien. Tienes que tener una persona en la cual puedas confiar, ya sea una amiga, una mentora, una pastora, alguien de tu entera confianza que tú puedas expresarle lo que estás viviendo, porque recuerda que las emociones, nuestra vulnerabilidad no es sinónimo de debilidad. Y el Señor ha provisto herramientas y personas claves en nuestra vida que, sin tú darte cuenta, Él las ha acercado para estos precisos momentos. Para momentos felices, pero también te vas a dar cuenta que ellas llegaron a tu vida para una temporada muy particular, para ayudarte a desenredar esas emociones. Y la próxima pregunta es, ¿tú quieres vivir verdaderamente libre y verdaderamente desenredada con tus emociones? Pues ¿sabes qué? Te tengo una noticia. Si tú quieres vivir así, no puedes vivir ocultando tus emociones. Tienes que saber que ellas siempre van a encontrar un espacio para escapar. Tú piensas que tú las estás metiendo en un espacio bien pequeño que nadie se va a enterar, es como tu cajita de secreto. Nadie se va a enterar que ahí están mis emociones, las estoy guardando, pero en un momento dado ese espacio se va a acabar y van a hacer una explosión que van a salpicar a ti, pero también a muchas otras personas a tu alrededor. Por lo tanto, cuando conocemos la verdad, que la verdad es Jesús, que la verdad es que Él es el camino, la verdad y la vida, que nadie llega al Padre si no es por Él. Cuando conocemos a ese libertador, conocemos la verdad y la verdad nos va a hacer libres. Jesús nos hace libres, conocerlo a Él nos hace libres. Y David, el rey David de la Biblia, es un gran ejemplo de que nosotros podemos ser personas con un corazón conforme al de Dios, pero también ser honestos con nuestras emociones delante de Dios y acerca de lo que estamos experimentando. La vida no es fácil, la vida trae sus retos, la vida trae sus momentos de oscuridad, sus valles y sus montañas. Pero la verdad es que en valles y montañas, como dice el Salmo 23, aunque ande por valles
oscuros, Él es nuestro pastor. Su vara nos da ese aliento, nos lleva a delicados pastos a descansar. Él nos da esas aguas de reposo que nos ayudan a refrescarnos en los momentos de resequedad. Y Él promete que si aprendemos a confiar en Él, seremos como árboles plantados a la orilla de un río y nuestras hojas siempre estarán verdes y daremos mucho fruto. Pero tenemos que aprender a confiar en Él. Y el próximo slide, yo quería que si tú tienes la oportunidad ahí donde tú estás, te deje el espacio de cerrar tu ojo un momento, si puedes ahí. Y imagínate por un momento, porque Dios nos ha dado la capacidad de imaginar. Y a mí me encanta porque nosotros podemos imaginar y podemos pensar que estamos en ese preciso lugar, en ese momento. Imagínate un mar frente a ti. Pero ese mar, en vez de tener agua, tiene emociones, muchas emociones. Y se ve inmenso, y se ve grande, y se ve imposible de atravesar. Pero ahora, imagínate que no estás sola en esa orilla, no estás sola a la orilla de ese mar. Jesús está contigo. Jesús está a tu lado. Y Él te dice, siempre hay otra salida. Dios está listo para hacer un milagro una vez más, como mismo lo hizo con los israelitas cuando estaban a la orilla del Mar Rojo y no podían ver salida. Los egipcios estaban con sus carros persiguiéndolos. Imagínate tú estando frente a ese mar lleno de emociones y todos tus pensamientos, todas tus emociones viniendo detrás de ti y tú piensas que te vas a ahogar en ese mar. Pero Dios, como lo hizo con los israelitas, lo va a hacer contigo hoy. Lo puede hacer por ti en esta temporada. Él va a abrir el mar en dos. Tú vas a cruzar en seco. Tú vas a llegar al otro lado. Tú vas a poder vencer esos pensamientos que hoy no te dejan continuar. Tú vas a poder experimentar una paz sobrenatural y tu maestro, a medida que tú vas dando pasos, te acompaña por estás caminando en seco en este momento. El mar está partido en dos, el mar está abierto, estás dando pasos firmes, en tierra firme, no por ti, sino por Él, por su gloria, para su gloria. Y me encanta esta imagen porque nos recuerda que el enemigo está vencido. El enemigo tiene una misión que es robar, matar y destruir, pero él está vencido. Él ya no tiene poder sobre tu vida. Lo que tú dejas en oscuridad, él puede tener ese poder, él cree que puede tener poder sobre ti. Pero hoy Dios te invita a confesar que hoy puedes realmente ser libre, desenredar tus emociones, sanar tu pasado, ver el futuro con esperanza y que cada pensamiento, cada emoción puede ser llevada a los pies de Jesús. Y me gusta pensar en la historia de Moisés. Moisés tenía muchas limitaciones en su mente. Moisés tenía muchas emociones, él no se sentía suficiente, él no se sentía equipado, pero Dios lo invitó a una gran misión. Y en el penúltimo slide, bueno, el penúltimo no, vas a ver qué dice, piensa en Moisés. Moisés, cuando Dios lo llama y esa zarza está ardiendo y le está dando esa invitación a cumplir lo que él pensaba que era imposible, él tenía miedo. Él tenía miedo porque él puso todas las excusas que tú te puedas imaginar. Él no se sentía equipado. Pero Dios no le pasó la mano y le dijo, ay, bendito Moisés, no sientas esas emociones. Dios no le prometió que las circunstancias iban a ser favorables. Dios no le dijo que las cosas iban a ser fáciles. Cuando
fuera a ser lo que iba a ser. De hecho, fueron bien complicadas y cada una de las veces parecía aún más difícil. Pero en el próximo slide vas a ver que Dios no lo consoló con el ay bendito de los puertorriqueños. Él le dijo, yo soy el gran yo soy. Dios le recordó quién él era en su vida. Dios le recordó que él iba a hacer lo que él lo estaba enviando a hacer, no por causa de él, no porque él iba a estar preparado, es que no, Dios le dijo, yo soy el gran yo soy y tienes que confiar en mí. Y él te recuerda hoy, yo soy antes que existiera el tiempo y soy aún después que el tiempo en esta tierra termine. Soy tu lugar seguro, soy tu confianza en medio de los momentos más difíciles, de los temores y de las emociones que hoy enfrentas. Soy suficiente para conquistar cada una de tus emociones. No voy a ir a ninguna parte. Ya estoy en el futuro, estoy en tu futuro. Planifico cosas aún más grandes de las que tú puedas imaginar. Y en el próximo slide dice, cuando hacemos esto, sanamos. Nuestra seguridad y razón por la cual nos sentimos cada vez más alejados es porque a veces estamos siendo consumidos por la ansiedad. Pero tenemos que ser como niños, como dice Mateo 18:3. Los niños piden sin importar si hay o no hay. Mis hijos no se levantan por la mañana preguntándome, mamá, ¿voy a prender la luz? ¿Pagaste la luz este mes? ¿O voy a ir a lavarme los dientes? ¿Hay agua? Mis hijos no se levantan preguntándome eso. Mis hijos se levantan con la confianza de que sus padres se ocupan de ellos. Que va a haber luz cuando prendan esa luz, que va a haber agua cuando abran esa pluma, que cuando vayan a la fuente va a haber agua para beber, que van a tener sus necesidades suplidas. Pues asimismo, Dios nos invita a que nosotros seamos como niños, que aprendamos a confiar en Él, que aprendamos a saber que Él va a cuidar de nosotros, que Él es el yo soy, como le dijo a Moisés. Y que cuando tengas que llorar, llora, porque al final del día en el Sermón del Monte Jesús lo dijo, bienaventurados los que lloran, porque ellos serán consolados. Y quiero terminar con esto. En el último slide, vamos a ver lo que dice, que hoy Dios te dice, te tengo. Cualquiera que sea tu situación hoy, puedes estar segura de que Él está contigo. Él está del otro lado de tus emociones. Puedes decirle lo que sea. Me encanta Dios porque a Él no le sorprende nada. Él sabía que había más de nosotros. Él sabía que íbamos a fallar. Él sabía que íbamos a tener las emociones enredadas la gran parte de nuestra vida. Pero con todo y con eso, Él nos escogió a nosotros y nos ama igual. Y necesitamos de Él y solo Él basta. Y quería terminar con esta frase. Mi esposo está tomando unas clases de cuidado del alma y esta frase la aprendió recientemente y se las quiero compartir. Nada te turbe, que nada te espante. Todo pasa, Dios no se muda. La paciencia todo lo alcanza. Quien tiene a Dios, nada le falta, solo Dios basta. Así que solo Dios basta para desenredar nuestras emociones, solo Dios basta para suplir todas nuestras necesidades. Y Él te tiene. Gracias a todas. Wow, Cristel, yo tengo la libreta llena. Qué gran aprendizaje. Me llevo demasiado. Déjame saber por ahí en el chat, ¿qué te llevas hoy? ¿Qué aprendiste hoy? Qué bueno que nos trae este tema porque el tema de la ansiedad y el tema de las emociones ha sido un tema en estas últimas semanas donde ha sido un hablar en las redes sociales y a veces se ha llevado mala desinformación. A veces las personas se sienten mal por sentirse de esta manera estando dentro de la iglesia. Y es completamente normal el sentir emociones. No es nada malo. Y hoy aprendimos que el Dios, ¿verdad? Jesús lo pasó en diferentes etapas de su vida y es completamente normal. Lo que no es normal es quedarnos ahí, que fue donde lo que dijo Cristel.
Así que hoy yo me llevo muchas cosas. Primeramente que estar bien, que está bien no estar bien, ¿verdad? Voy a decir algunas cositas que me llevo hoy. Está bien no estar bien, ¿verdad? Sentirse hoy bien, mañana tengo un poquito de ansiedad, después me levanto, estoy triste, están pasando diferentes cosas en mi vida y estar bien no sentirse bien. Otra que me llevo es que cuando Jesús nos encuentra, no nos deja igual. Y yo les puedo testificar que hace, 500 años atrás, ¿verdad? No voy a decir cuánto tiempo, pero cuando decidí convertirme al principio, yo creo que yo puedo decir que yo iba a la iglesia por ponchar, era como un ponche. Y era como que todavía el Señor no estaba en mí como se supone que fuera. Así que muchos cambios en mi vida no ocurrieron hasta que no llegó ese momento. Por eso me alejé, por eso volví. Cuando vuelvo, vengo con una mentalidad completamente distinta. No sé si fue en la etapa de mi juventud, no puedo, ¿verdad? No puedo, pero estaba yendo y viniendo. Y cuando yo verdaderamente decido, no, es que yo quiero servirle a Dios, ¿verdad? Yo quiero convertirme, ahí es que yo vi un corazón, obviamente tiene un corazón dispuesto, pero ahí es que yo vi la verdadera transformación en mi vida. Y es imposible llegar a Dios y estar igual por meses y años. Es imposible. Que obviamente hay un proceso cuando nosotros decidimos convertirnos, claro que sí. Es un proceso. Tú tienes que desaprender para volver a aprender. Tú tienes que ser obediente a lo que el Señor te está diciendo. Tienes que cambiar rutinas, costumbres, amistades, lo que sea. Tú tienes que hacer muchos cambios. Pero obviamente cuando llegamos a los pies de Cristo, tiene que haber un cambio. Él lo renueva todo y Él lo hace todo nuevo. Otra cosa que me llevo hoy es que, como les comenté al principio en la reflexión que lo compartió Cristel, busque a mí primero y yo me voy a encargar de todo lo demás. Encárgate de buscarme, yo me encargo de todo el resto. A veces nos ponemos ansiosos por cosas que uno mismo se inventa, ¿verdad? Uno mismo lo crea en la mente, que ni siquiera ha pasado. Y el Señor simplemente te dice, búscame a mí primero, que yo me voy a encargar de todo lo demás. Y qué difícil se nos hace, ¿verdad? Y otra cosa que me llevo, Dios es lento para agotarse. Dios mío, noten eso en todos lados. Dios es lento para agotarse. Yo la anoté ahí porque yo dije, Dios mío, yo tengo que ponerme un poquito más, ¿verdad? Tranquilita en mi toma de decisiones, en mi ansiedad, en mis emociones. Así que Dios es lento para agotarse. Ponlo en un lugar visible. Si tú eres de estas mujeres que, mira, de una, usted prende así, como decimos en Puerto Rico, usted prende de una. Mira, anote esto por ahí, en el espejo, en la nevera, ponlo. Dios es lento, recuerda, Dios es lento para agotarse. ¿Qué más me llevo por aquí? Porque tengo la libreta llena. No podemos tener el control de todo. Necesitamos sanidad interior, ¿verdad? Volvemos, suéltalo. Suelta tus emociones ante el Padre, háblalo. No reprimas tus emociones. No te creas que porque, ¿verdad? Guardas tus emociones y no lo hablas, eres vulnerable o quieras ser la superwoman. Necesitamos hablarlo. Yo tengo mucho cuidado pastoral. Yo tengo mucho cuidado pastoral y yo he entendido que como yo soy una mujer imperfecta, que tengo emociones, que siento y padezco, yo necesito, ¿verdad? Tener ese cuidado pastoral, hablarlo con ella, hablarlo con una amiga sabia que esté en los caminos del Señor. También tienes que saber escoger con quién lo vas a hablar. No se hablan las cosas con todo el mundo, ¿verdad? Y mucho menos que si no está en los caminos en los cuales tú estás. Así que eso es importante también. Y no podemos cubrir nuestros sentimientos y emociones por lo que hablé, tenemos que hablarlos, ¿ok? Aquí tengo muchas cositas más que me han enviado en el chat, las voy a leer rapidito, pero acá me dice Carol, estoy pasando por momentos difíciles y tengo que seguir confiando en que Dios está conmigo. Así es, amén y amén, siempre lo estará, siempre lo estará. Por acá iPhone 15 dice, me llevo con esta charla que debo reconocer lo que siento sin ocultarlo ni ignorarlo, pero presentarlo ante Dios a la luz de su palabra. Cada vez que surge una emoción difícil como el enojo, la tristeza, la ansiedad o el miedo, debo orar y confiarle a Dios lo que estoy viviendo. Amén. También debo recordar que Jesús sintió emociones humanas, pero supo manejarlas sin pecar. Es importante dejar que el Espíritu Santo me guíe para reaccionar con sabiduría, paciencia y amor y siempre buscar consuelo
en las promesas que Dios me ha dado. Amén. Soy Leida. Hermoso, qué gran enseñanza. Me llevo hoy que debo ser honesta con Dios y tus emociones. Las emociones son una alerta, Dios es paciente y compasivo, las emociones tienen propósito. Qué lindo es que ella dice, debo ser honesta. El Padre ya te conoce. Así que no hay por qué ocultar tus emociones ni quién tú eres. Él te va a transformar, pero ve como estés. Lo importante es que vayas. No lo reprimas, no finjas ser quien no eres, porque Él fue quien te creó, así que Él te conoce. Acá dice mi Jositis, discúlpame si lo leo mal, aprender a llenar los blancos de cosas positivas. Me gustó esa. Entender que está bien no estar bien. Confiar que las emociones llegan para expresarme algo, no esconderlas. Muy bien. No dejar que el enojo me controle. Mi goal es sanar, confiar en mi padre. Y Shirley, por acá son muchos comentarios. Dios es fiel, gracias, bello mensaje. Que no reprimamos nuestras emociones, que llevemos nuestras emociones a los pies de Cristo. Jesucristo es nuestro mayor ejemplo para emularlo. Él pasó muchas aflicciones y las venció y nosotras somos más que vencedoras en él. Amén. No puedo controlarlo todo, me dice Ginette. Y por acá Shirley también me dice, no tienes por qué cargar la cruz sola. Un ejemplo cuando Simón de Sirene ayudó a Jesús a cargarla. Amén. Así es. Así es. No somos llaneras solitarias, como siempre digo, ¿verdad? No somos llaneras solitarias. Y yo he aprendido a poder, por eso, ¿verdad? Por eso nace también Believe Movement, porque yo no soy perfecta, ¿verdad? Y yo quiero aprender todos los días lo que el Padre tiene para mí. Yo quiero poder escuchar lo que otras mujeres, ¿verdad? Cómo Dios ha transformado sus vidas. Yo también quiero aprender de ellas todos los días. No quiero seguir siendo la misma. Así que por eso esto existe también. Así que gracias por estar a todas. No nos podemos despedir sin dejarles saber, ¿verdad? Que tenemos nuestra próxima reunión en 2 semanitas. Va a estar con nosotros Susan Aponte de Café con Jesús, mi amiguita, con un tema espectacular. La pueden seguir así mismo en las redes, pero no nos podemos ir sin oración. Así que ya ustedes saben, las que no están, las que están en Believe Movement, compártanos tu experiencia por ahí. Siempre paso por el grupo, ¿verdad? De Instagram y pongo una cajita, déjame saber qué aprendiste para que otras mujeres lo puedan ver y se motiven también a pasar a YouTube, que ahí están todas las reuniones grabadas y alojadas. Así que si eres la primera vez que vienes aquí, estás con nosotros, búscanos en YouTube como Believe Movement. Ahí están todas las reuniones con las diferentes invitadas. Te pones al día, aprendes con tu libreta, tu Biblia y nos puedes comentar por ahí también. Así que, Cristel, ¿nos puedes despedir en oración, por favor, para irnos a, bueno, las que están a casita, pues a casita y yo, pues a seguir trabajando, porque la noche es larga. Así que, Cristel, si nos puedes despedir en oración esta noche, te lo agradeceré. Déjame ver si se ve, porque Cristel está como frisada, yo creo, ¿verdad? Yo creo que ya está frisada. De momento me quedé como que, me está escuchando, sí, ella se frizó. Vamos a despedirnos en oración. Santo Padre, te doy gracias. Gracias por esta noche tan espectacular. Gracias por la palabra que Cristel ha traído. Qué bueno es saber que sentir emociones, ansiedad, preocupación, quizás hasta depresión es normal. Lo importante es no quedarnos en ese lugar. Gracias, Padre, porque eres nuestro mayor ejemplo, porque padeciste, porque sentiste miedo, porque lloraste, porque también tuviste alegría, tuviste todas estas emociones humanas que nosotros sentimos. Y qué lindo es poder entender que esto es completamente normal. Qué lindo es entender que cuando estamos contigo, ¿verdad? Todo lo dejamos ante ti y que tú tienes el control de todo. Qué lindo es saber que tú transformas nuestras vidas, qué lindo es saber que tú tienes el control, qué lindo es saber que tú nos capacitas y que tú tienes, como dije, el control. Vamos a soltarlo, vamos a hablarlo contigo, vamos a comunicarnos más y vamos a dejar que Dios transforme nuestras vidas. Y yo te doy gracias por eso, Señor, porque sé que como yo, quizás hay muchas mujeres que se sintieron mal en un momento dado por sentirse como se sienten. Y lo importante es que no nos apartemos, lo importante es que siempre caminemos junto a ti, Señor, y que entendamos, volvemos, que tú tienes el control.
que tú no nos dejas, que tú no nos abandonas y que cuando llegamos a ti no podemos salir igual. Así que aunque tú quizás hoy no veas cambios quizás drásticos, pero cuando tú todos los días te levantas a darle de lo que tú tienes al Padre y a dejar que Él tome el control, Él va a transformar tu vida, se los aseguro. Así que de mañana en adelante, deja todas tus emociones ante el Padre, háblalas con diferentes personas y ayúdanos, Señor, a que cada día, ¿verdad?, la carga sea menos pesada. Te doy gracias por esta noche, por la palabra que le has traído a Cristel, que ha sido de bendición para nuestras vidas. Amén y amén. Nos vemos en 2 semanas. Gracias por conectarse con nosotros. Bendiciones. Cuídense mucho. Que Papá Dios me las bendiga. Bye. Compartan esto con otra mujer para que sea de bendición también. Bye.